¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta. Son las 7:15 de la tarde en la península. ¿En las Islas Canarias, Eva? ¿Qué hora sería? Una hora menos. Las 6:15, ¿no? Sí. ¿Y en Italia? La misma que en la península. La misma, ¿no? Sí, sí. Ella es Eva Bermúdez de Castro. Ya les anunciaba antes que íbamos a tener a una española ahora mismo residiendo en Italia. Ella es analista política y bueno, ella vive en Italia desde en el norte de Italia, por más señas. ¿Estás trabajando allí desde hace cuánto tiempo, Eva? 3 años. 3 años. Estás trabajando en una empresa porque me dijiste que, hemos hablado tú y yo previamente, que hablas italiano y hablas más idiomas. Sí, viví unos años en Estados Unidos, también en Suiza, en Canadá y ahora en Italia. Bueno, y en España la mayor parte del tiempo. Y en nuestro país, claro. Es por eso por lo que me interesa el testimonio de Eva, porque ella está, yo entiendo que como todos los españoles, pero más los españoles que están fuera de nuestro país, que viven con más pasión todo lo que ocurre en nuestro país, incluso por la distancia, también con más preocupación. Y me interesaba porque me contaba Eva que ella, y entiendo que todas las colonias de españoles, como digo, en el extranjero, vivió con gran tristeza y con gran pesadumbre todo lo que ocurrió en Barcelona, en Cataluña, en nuestro país, el pasado 1 de octubre. El pasado 1 de octubre de 2017, se entiende. Y todo lo que ha venido ocurriendo posteriormente, todas las consecuencias del 1 de octubre, el relato de la paradiplomacia separatista, cómo ha ido, aunque se crean ustedes que no, ha ido triunfando y echando raíces en el extranjero. Entonces, vamos a hablar también de política nacional, Eva, pero me gustaría en primer lugar que me dijeras, primero desde un punto de vista subjetivo, sentimental, luego intentamos ser más objetivos, pero desde tu punto de vista personal, ¿cómo viviste aquellos días? ¿Cómo se vivieron aquellos días desde la distancia? Pues se vivieron con dureza. Duro, ¿no? Porque había que entrar en detalles para defenderse como española en Italia. Es decir, si no estás a favor del separatismo catalán fuera, es mejor o no hablar de ello o hablar en profundidad, porque las noticias que han llegado en Italia sobre el separatismo catalán son exclusivamente desde el punto de vista separatista. Exclusivamente. Exclusivamente. No mayoritariamente, sino No. Todas son desde el punto de vista separatista. Es decir, no se ha nombrado siquiera el punto de vista de España. Se han nombrado los hechos, a veces tergiversados, a veces radicalmente falsos, pero nunca se ha nombrado siquiera cuál es el punto de vista de la defensa, porque la inmensa mayoría de los españoles estamos en contra de tal separación. No se ha tocado siquiera desde la prensa italiana. Pero prensa, ¿no haces distingos entre una prensa de izquierdas, de derechas, toda? A ver, básicamente sí, porque es la versión que han recibido. El movimiento separatista supongo que ha invertido mucho en Europa en difundir su mensaje y así ha sido. Sí que es cierto que cada periódico lo ha contado a su manera, algunos de un modo más dantesco, más poético, si queremos, pero todos han contado solo ese punto de vista. Y de hecho, incluso los italianos me decían, pero ¿por qué no les dejáis hacer el referéndum? Dice, sí, total, si aquí en el norte es lo mismo, si nos dejan, si sabemos que no va a servir para nada. Dice, pero bueno, así se contentan haciendo un referéndum que total no se va a hacer nada porque está prohibido, porque es imposible. Y digo, no, pero es que en España lo están intentando de verdad. Claro. Digo, en España el problema va mucho más allá de lo que ocurre en Italia con el separatismo, que encima además ahora ha bajado muchísimo. Porque ha bajado el... Bueno, ahora hablaremos de Italia, pero me interesa seguir hablando de la repercusión internacional del golpe de Estado en Cataluña. Me sorprende, para mal, que esto que me cuentas, Eva, no es la versión de los medios anglosajones, tradicionalmente con una malquerencia hacia nuestro país. Esto es Italia, que se supone que es un país, en fin, más afín, más amigo, culturalmente muy similar. Y esto lo dicen los italianos, pero el resto de medios, has vivido en Estados Unidos y entiendo que has estado analizando durante este tiempo la prensa también norteamericana, británica, en fin, de otros lugares de Europa y del mundo. ¿Cuál es tu balance respecto del relato que se ha trasladado? Pues depende. A ver, de Estados Unidos he oído incluso burlas, ya no en análisis políticos, sino en programas de humor, incluso. ¿Burlas hacia quién?
hacia España. No hacia los separatistas, sino hacia el país. A ver, también lo contrario, por supuesto, pero de Estados Unidos me dolió especialmente porque yo he vivido allí muchos años, siento una parte de mí americana, y digamos que de los países donde más he vivido, que lo siento como míos también, es donde más te duele. Y además es cierto que Italia es un país hermano, y lo es decir, yo no siento ningún tipo de rechazo por ser española. ¿Sientes lo contrario? Siento lo contrario. Una especial ¿De afinidad. España hacia Italia? No. Dices que no sientes rechazo en Italia. Incluso quizá que quepa la posibilidad de que sientas lo contrario. Es que por ser española eres particularmente bien recibida allí. Sí, Porque somos no, más... además es muy curioso. Cuando vengo a España, ha venido la italiana. Cuando estoy en Italia soy la española. Siempre te denominan por lo que te hace distinguirte del resto. Claro. Pero sí, no noto ningún tipo de animadversión. Pero sí que es cierto que es necesario explicarlo. Es decir, si no lo explicas, dan por hecho que la culpa es del gobierno español, no de los españoles. Pero si dices que estás en contra del separatismo catalán, yo te defiendo si estás en contra de lo que está haciendo tu país, porque no tienes la culpa. Pero si encima defiendes que tu país no quiera separarse de Cataluña, más vale que me des argumentos. Y además es especialmente duro porque las noticias son incluso más exageradas que en Cataluña. Me refiero que TV3, por ejemplo. Porque TV3 o las noticias catalanas separatistas tienen el contraste de España. Tienen que tener cuidado, porque saben que el resto de los españoles también lo estamos viendo y podemos comparar, no se pueden pasar. Pero en Italia solo ven las noticias italianas, no tienen otro punto de vista de contraste, con lo cual la exageración va mucho más allá. Y es algo realmente... Pero ¿y a qué lo atribuyes? Porque si fueran, no sé, los británicos, pues en fin, nunca nos han tenido demasiado aprecio, y la prensa anglosajona siempre ha sido muy crítica con España, incluso despreciativa, pero aquí en Italia, ¿a qué atribuyes esa animadversión? No es hacia los españoles, sino hacia el gobierno español, hacia el gobierno español por lo que ellos han visto. Yo, si fuera italiana y solo conociera la versión italiana, yo estaría a favor del separatismo. Leyendo lo que he leído, yo estaría a favor del separatismo, porque lo que se ha visto es violencia e injusticia en general, de un pueblo oprimido, un pueblo que le roban. Es que no se ha conocido nada, ni de lo que es mentira, ni de la otra parte. Entonces, a un pueblo que le matan a palos, que es básicamente la versión que han dado, que el gobierno se lió a mantas contra los catalanes. Además tienen la impresión de que son todos los catalanes. Esto es una cosa que realmente les sorprende, aunque haya salido en las noticias italianas. Es decir, también hay que distinguir entre las noticias que trascienden y las que no trascienden. Yo personalmente las sigo a diario y hay pequeñas noticias a diario de España, pero si preguntas a un italiano, recuerda el 1 de octubre y recuerda que Puigdemont se fue a Bruselas, y poco más. Y de lo que recuerda, está absolutamente a favor del separatismo. Y ya una vez que se lo explicas, dices, bueno, pues la verdad es que sí que es cierto que aquello que escandaliza, pues eso, que si la policía pegando, tiene más atractivo, ¿no? Sí, es como que llama más la atención. Y aunque ha salido en parte de la prensa que muchas de esas imágenes eran falsas, la inmensa mayoría no lo sabe. Bueno, pues ya han visto ustedes que el separatismo y todo lo que lleva consigo, separatismo es la guerra que decía aquel, va descendiendo hacia el sur, desde Cataluña hacia el sur, y ya está afectando incluso a la Comunidad Valenciana. Desde luego es desolador, el mensaje que estamos trasladando es desolador. Como desolador es, Eva, lo que me estabas contando. Volvemos de nuevo a Italia, al año pasado, a todo lo que ocurrió, cómo se trasladó, y me decías que no era un problema contra los españoles, sino era un problema de mala interpretación contra el gobierno español. Sí, porque ellos, el mensaje que han recibido es lógico, es absolutamente lógico. Yo no les culpo por estar a favor del separatismo. Visto lo que ellos han leído,
y visto, además, también en imágenes, sobre todo imágenes del 1 de octubre. Tú también hubieras pensado lo mismo, claro. Claro, yo estaría a favor del separatismo también, si solamente tuviera esa versión de la historia. Me interesa mucho que estés aquí para que nos des ese punto de vista que nos estás trasladando, pero también y sobre todo para que nos expliques todo este fenómeno que se ha producido en Italia en los últimos meses y que ha acabado con un gobierno en apariencia contra natura entre el Movimiento 5 Stelle y la Lega, acaba con estos dos partidos unidos y en la presidencia de la República. A ver, cuéntanos, ¿cómo lo has vivido tú allí en Italia? Pues ¿Ha conmocionado al país esto? Sí, yo diría que sí. A ver, yo lo vivo desde el norte, pero también leo las redes sociales del sur, conozco mucha gente del sur que vive en el norte y yo diría que sí, que realmente los italianos están muy emocionados, yo diría que con razón, es decir, que después de un tiempo en el limbo hay un gobierno que se preocupa por ellos. Es que es tan simple como eso. Pero este tal Salvini se supone que es el diablo con orejas, cuerno y un tridente. Es la imagen que nos están trasladando en toda Europa, la imagen que proyecta. Tú no, entiendo que por lo que estás diciendo no estás de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. A ver, pues cuéntanos. Realmente es muy, muy admirado. Es que se nota ya no solo en la prensa italiana, se nota hablando con la gente en los bares. Tomando aperitivos, que es muy típico, se habla mucho de política en el norte, es un tema de conversación que igual que en España es común hace un año, en Italia yo diría que es común un poco desde siempre. No lo sé porque no siempre he vivido en Italia, pero sí que veo que es un tema de conversación que les importa. Es habitual. Sí, y en conversaciones informales, en cenas, y sí, digamos que durante un tiempo, cuando no se terminaba de formar gobierno, estaban preocupados, también son muy autocríticos los italianos, diciendo, es que así nos va, como los españoles, diciendo, nos va como nos va porque es que no nos organizamos bien, no nos terminamos de organizar, llevamos no se sabe cuánto tiempo sin gobierno. Pero ya una vez que por fin se armó, yo les veo contentos. Y me gustaría redundar en un punto importante a raíz de lo de Valencia con el idioma, que yo creo que es un punto clave, que no se me olvide el idioma. En Italia hay muchos dialectos, también hay otros idiomas, y yo les he explicado el problema del idioma en España a los italianos, e incluso a los separatistas. Ellos mismos me dicen, si yo o mis hijos estuvieran obligados a estudiar en el colegio, en la universidad, en los trabajos públicos, privados, en la lengua local, en vez de en la lengua de todo el país, el idioma de Dante, me voy de Italia. Dicen, pero ¿qué locura es esa? Dice, a ver, por supuesto que hay que defender todas las lenguas y dialectos y preservar la cultura. Dice, pero no perder la cabeza. Tenemos que entendernos entre nosotros. Tenemos que tener la libertad de que alguien del norte pueda trabajar en el sur, que alguien del sur pueda trabajar en el norte, que entenderse, idiomas en un país obligatorios debe haber uno. Se deben respetar todos, se deben preservar todos, por supuesto, pero idiomas obligatorio solo uno, el del país. Eso es lo que... ¿Qué lenguas hay en Italia? Que no tienen carácter oficial, pero por ejemplo en la zona que tú vives hay un dialecto... Sí, el veronés, que es distinto del veneciano, que está al ladito. Hay muchos, hay muchos. Pero ¿y están institucionalizados? ¿Tienen su gramática? ¿Tienen su...? Sí, tienen su todo. Pero los niños no los estudian. No, estudian en italiano, la televisión es en italiano, los trabajos del gobierno son en italiano, es decir, Pero ni siquiera de manera opcional. Entonces, ¿cómo sobreviven esos idiomas? La gente los habla, yo me he aprendido palabritas, a ver, pero sin, digamos, ninguna intención. A mí cada vez que a mí digo no me líes, déjame perfeccionar el italiano. Y no me hables en italiano. Y luego ya, pero sin querer apandas palabras, o sea, las oyes, pero sí que, digamos que una cosa que yo creo que es muy bonita es que con las diferencias de unos y otros que respeten y que les guste, es decir, no que lo respeten, es que lo sienten como tal. Como lo sentimos la mayoría de los españoles, aunque unas zonas estén intentando imponer lo contrario, que sentimos como nuestro idioma el español, pues ellos sienten como su idioma principal el italiano. Y es bueno que así sea, es decir, hay que preservar las lenguas, pero es bueno que así sea. También en Estados Unidos, yo vivía en el estado de California, donde hay mucho español, pero por supuesto el idioma oficial de todo el mundo es el inglés.
incluso sin ni preguntarlo, si estamos un grupo de 20 personas, todos unos de México, otros yo de España, de distintos lugares, donde todos hablamos español y llega una sola persona americano que no habla español y sin preguntar a nadie, automáticamente todos nos ponemos a hablar en inglés, por respeto, ni se nos ocurre. Es algo que impensable, simplemente por educación en cualquier país civilizado del mundo. Y aquí es algo que intentan imponer por obligación y además... Incluso, yo no sé cuántas veces en Twitter me han llamado ignorante fascista en catalán. O sea, me lo han llamado 1000 veces por no saber catalán y digo, pues seguramente hablo más idiomas que tú. Eva, a ver, yo decía que este gobierno que ahora mismo está ostentando la presidencia de la República era un gobierno, a mi juicio, contra natura. Explícale a los espectadores por qué. ¿Quiénes son los partidos que lo componen, el gobierno, y por qué cómo se han podido poner de acuerdo? Pues bueno, han sido 5 Estrellas y la Lega, y se han puesto de acuerdo por necesidad. 5 Stelle, ¿qué podría ser? ¿El equivalente a qué en España? A ver, esto es muy arriesgado, pero si tuviera que ponerle un equivalente, yo diría que UPyD. Porque a mí 5 Stelle personalmente me gusta, porque en ningún momento ha sido separatista. Y la Lega tiene su historia, su pasado separatista, que ahora no, pero... Pero 5 Stelle, aquí lo ponían, ese humorista, ¿cómo se llamaba? El que fue ¿En España o en Italia? No, en Italia, el líder del movimiento 5 Estrellas, que fue un payaso. Sí, un payaso de profesión, vamos, un humorista, que luego lo dejó en favor del que actualmente está liderando el movimiento 5 Estrellas, Beppe Grillo. Beppe Grillo era el líder del movimiento 5 Estrellas, el que lo puso en la cúspide. Luego sí, ha acabado por llevarlo a la presidencia, pero Beppe Grillo era un humorista y se supone que este movimiento 5 Estrellas era populista, era similar a Podemos, pero con un matiz anti-inmigración. ¿Esto es así? A ver, yo creo que tanto como Podemos no, porque Podemos en España está muy a la izquierda. Y 5 Stelle... Bueno, a ver, sí, en lo que recuerda a Podemos es en el asunto de querer terminar con toda la corrupción, En eso sí. Lo que pasa es que esa misma ilusión, efectivamente, también en España la creó Podemos, pero después, en mi opinión, tiró hacia un lado, porque al principio entusiasmó a todo el mundo. Y luego no ha sido así, luego se ha decantado, pues, en fin, Venezuela, Irán, en fin, ha ido por sus derroteros. 5 Stelle, de momento no es así, es decir, todo está por ver. Sí que es cierto que algunos se han enfadado antes de que hicieran gobierno, porque decían, a ver, 5 Stelle, tanto que hablaba de dignidad, tanto que hablaba de recuperar la dignidad de la política, además, y durante un tiempo estaba, me voy con uno, me voy con otro, y dicen, pero no tenías tanta dignidad y ahora te casas con uno y te casas con otro, pero al final se han puesto de acuerdo, por necesidad. Mi impresión es que de momento va bien. Desde luego, sí que es cierto que el que ha tomado protagonismo absoluto, tanto desde fuera como también desde dentro, desde otro punto de vista distinto, desde fuera de Italia me refiero, o dentro, es Salvini, es la persona más mediática. Es el líder de la Liga. Sí. Esto es de la Liga para los españoles que no conozcan la política italiana. ¿Estos de la Liga quién son? Porque quizás les suene a ustedes aquello de la Liga Norte, de Umberto Bossi. Pues estos son los herederos, ¿no? Sí, a ver... La independencia de la Padania y todo esto. Claro, a ver... en el tiempo en el que yo he vivido en Italia ha cambiado el nombre de la Lega Nord a ahora solo la Lega. Entonces yo he visto en directo el cambio. Pero es un cambio en el que sí que es cierto que la Lega Nord, aunque antes defendía el separatismo, nunca lo pretendió como tal. Es decir, hablando con los italianos, lo que quieren es lo que las autonomías de España lograron hace años. Es decir, que para ellos eso sería un logro enorme. Y dicen, a lo mejor en Cataluña, y digo, si es que más autonomía no se les puede dar. Y digo, si es que... No hay más, no se puede ceder más. Sí. Decías, la figura de Salvini, que tiene algo de como de redentor o de figura mesiánica, al menos él así se presenta muchas veces, con ese lenguaje que tiene muchas veces abrupto. ¿A ti qué opinión te merece este tipo? Porque lo han dibujado una especie de Trump transalpino, vamos, una cosa terrible. A mí personalmente me cae bien.
me parece un tipo simpático, sencillo. Dentro de la política hay pocas personas que sean sencillas. Dice lo que piensa. Y dice, si caigo bien, bien, y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Te cae bien? Sin embargo, sabes... Dentro, pero estoy, sí, digamos, obviamente me duele la parte separatista del exacto. pasado, me duele mucho. Y su apoyo al separatismo catalán. Esto, ¿sabes? ¿Se pronunció de alguna manera el pasado 1 de octubre o con el movimiento separatista catalán? ¿Él ha hecho alguna declaración al respecto? Pues Salvini en concreto, no, igual que la Lega, sí sé que sí, porque de hecho conozco gente de la Lega, sí en privado me refiero. Es decir, que públicamente la verdad es que estuve tan atenta a todos los telediarios, a todos los periódicos que hablaban desde el punto de vista de Cataluña y separatista. Es decir, si hubo declaraciones en concreto de Salvini, tendría que mirarlo. Es decir, sí que he visto las de después, pero en ese preciso momento la verdad es que vi las noticias, pues eso, de Italia, de España, de cómo lo contaba cada uno. Vale. Eva, nos queda muy poquito tiempo. No quiero que te marches sin hacerte una última pregunta. Yo sé que te volverás a Italia en breve, en pocos días, pero sé que en tu paso por España te has quedado prendada de un movimiento político que se llama Vox. Estuviste el otro día en Vistalegre y crees que Vox puede seducir a los españoles y podría representar algo así como lo que está haciendo Salvini en Italia. ¿Lo ves movimientos similares? Yo sí que lo veo posible. No tengo una varita mágica para saber lo que va a pasar, pero desde luego a mí sí que me impresionó, estando dentro, cuando pusieron en las pantallas gigantes, cuando ya se había completado el aforo y no podían entrar más personas, cuando pusieron las pantallas gigantes, toda la gente que se había quedado fuera y que estaban Santiago Abascal y Javier Ortega Smith saludando a todos, impresionaba. ¿Tú estabas dentro o fuera? Estaba dentro. Y yo vi la gente de fuera, vi que eran muchísimos, pero claro, si no tienes una cámara alta no lo ves en persona, pero cuando ya se ha cerrado la sala porque ya no pueden entrar más por seguridad y te ponen las cámaras en directo viendo, no sé cuántos serían, miles. Dicen que 3.000, que fuera, 10.000 dentro. Yo lo que vi es la cámara recorriendo desde lo alto y digo, es que está lleno. Una vez que ya se ha cerrado el recinto, realmente fue muy emocionante. Lo vi después por la noche en la televisión otra vez, pero no sé cómo se sintió desde la televisión, pero desde dentro fue emocionante de verdad. ¿Y le ves recorrido al partido? Es decir, ¿crees que...? Porque tú lo ibas siguiendo Vox desde Italia también, entiendo, sí, ¿no? ¿Crees que puede tener recorrido? Porque, claro, de 48 horas a esta parte todo ha cambiado, ha habido un punto de inflexión. ¿Ahora crees que el partido puede...? Yo creo que sí. Yo creo incluso que hay muchas personas que posiblemente no lo digan en público por las etiquetas que les ponen y demás, pero que a la hora de votar yo creo que nos sorprendería un porcentaje importante de personas que no lo comentan públicamente por su posición o por lo que sea, pero que secretamente van a votar a Vox. Es mi sospecha. Obviamente, como ha habido un cambio importante, es imposible pronosticar al 100% lo que va a ocurrir, pero yo creo que va a ser bastante más que las expectativas. Y las expectativas ya empiezan a colocarse altas, con escaños y representación en el Congreso. ¿Te parece, Eva, porque te vas a marchar, como digo, a Italia en breve, en unos días, ¿te parece que a partir de ahora, cuando vuelvas a España, obviamente que te pases por aquí, pero ¿te parece que si hay algún acontecimiento, alguna cosa en Italia, nos conectemos vía Skype y les expliques a los espectadores cómo lo ves desde allí? Estupendo. Porque sabes que Salvini es una fuente de noticias casi constante. Estupendo, encantada. Conozco a algunas personas en la Lega, también quizás... podrían entrar... Bueno, claro, pero el problema es que no saben español. Alguno quizás sí sepa, ¿no? A ver, no lo sé, Salvini en concreto no sé si habla español, pero bueno, siempre se les puede traducir, etcétera, etcétera. Y hay personas, desde luego, de la Lega en Verona, donde vivo yo, también en algún momento podría ir a Roma, ¿por qué no? Sería... Bueno, pues lo vemos si te parece. A partir de ahora, Eva, tenemos una nueva corresponsal de la Redacción Abierta.
en Italia. En Italia. Muchas gracias. Muchísimas Eva Bermúdez gracias. de Castro. Ha sido un Muchísimas placer. gracias.